en esta noche. Bienvenidos. Amén. Damos gracias al Señor porque estamos aquí y estamos los que estamos. Veo que algunos están en otros quehaceres en el día de hoy, como les dije a los que habían llegado. Mi suegra no se encuentra bien, está en el hospital. Y bueno, oramos para que el Señor pues, le dé salud y le dé fortaleza, la restaure. Pero en esta noche vamos a seguir hacia adelante. Tenemos un tema muy interesante y yo creo que va a ser un tema de no solamente una semana, sino de la siguiente semana. Vamos a orar y entonces rápidamente entrar en el tema. Estaba pensando quizás en hacer dividir en grupos, pero vamos a ver, vamos a orar en esta noche. Amado Dios, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos concedes de estar en tu casa. Señor, tú conoces el esfuerzo de cada hermano y cada hermana, Señor, tan siquiera para estar presente. Señor, tú conoces los que han estado enfermos, la hermana Jenny que tuvo un día malo ayer, Señor, pero gracias que está aquí. Gracias, Señor. Gracias por cada hermano y cada hermana que está aquí también, Señor. Por aquellos que nos encuentran te pedimos, Señor, que tú les bendigas, les guardes, que llegue a su necesidad en esta hora. Y lloramos por Margarita Sánchez, Señor. Tócala en esta hora, Señor, y dale fuerza, Señor, que pueda recuperar y volver a la normalidad. En el nombre de Jesús te damos gracias por todas las cosas que tú estás haciendo en esta iglesia y continuarás haciendo entre los líderes. Te damos gloria y honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta noche quería, pero yo creo que vamos a entrar rápidamente al tema. Pero voy a darle las preguntas que pensé que hiciéramos en discusión de grupo. Quizá más bien lo que hagamos es responderlo así en grupo, mesa redonda, porque todos están aquí en mesa redonda. Unas preguntas capciosas para uno reflexionar, y no solamente al principio, sino al final de la clase y como enseñanza para nosotros. Hay unas hojas que usted puede llevarse al final de la presentación. Ninguno de las tres son la presentación, pero son unos materiales que van a complementar lo que estamos hablando en el día de hoy. Son los materiales, uno es en inglés, los otros dos son en español, pero son artículos bien bonitos. Dos son de índole espiritual y el otro, que es en inglés, es secular, pero de ese artículo es de donde nace la clase de hoy, porque hubo un escritor, dos escritores que escribieron acerca de este material y tomaron una historia bíblica para conversar unas cosas, unos principios de negocios en términos de liderazgo, y luego otro hermano escribió un artículo sobre las fallas morales en el liderazgo. Así que, habiendo dicho eso, nosotros vivimos, las preguntas, perdón, que están basados en la historia de David y Natán. Creo que todo el mundo está familiarizado con esa historia, mucho que poco, pero está en 2 de Samuel, capítulo 11 y 12. Les puse eso en Facebook para que pudieran, por lo menos tuvieran una oportunidad. Los que pudieron, si usted no pudo leerlo, está bien, era solamente siendo un poquito más proactivo. Pero en la historia cabe hacerse varias preguntas. Entre esas preguntas, algo que puede uno ver es ¿qué pasó? ¿Cómo pudo evitarse? ¿Y qué me puede pasar a mí? Y vamos a esa última parte, quizás llenando un poco los blancos durante esta noche, mirando el tema un poquito más a profundidad, podamos entonces ver cómo yo puedo evitar y
si me encuentro en esta situación, cómo puedo salir de esta situación. Es un tiempo en el cual nosotros vivimos donde la necesidad de tener una ética cristiana, una moralidad cristiana de nivel avanzado, o sea, un nivel alto, es algo que es una necesidad y muchas veces se carece en el cuerpo de Cristo. Y es algo que nosotros debemos de procurar como iglesia tener. Pero no es un problema que es exclusivo a la iglesia, es un problema también que afecta a nuestra sociedad. Hubo un estudio que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos hizo, analizando unas personas que estaban encargados, estamos hablando de jefes, digamos, por ejemplo, coroneles o algunas personas que están al mando de ciertas tropas. Y estuvieron viendo algo increíble, pero que uno no debe sorprenderse, ¿no? Vieron en 2013 88 casos donde hubo jefes de ejército que fueron quitados de sus puestos debido a asuntos de inmoralidad sexual, por mala conducta y algunas otras situaciones, hostigamiento sexual, borracheras o como diría el Kiko, juntándose con la chusma. Así que por juntarse con gente que no debían estar juntándose, también se metieron en problemas. Hace como unos 3 años, un juez llamado Richard Baumgartner en esta ciudad salió con cargos por uso de pastillas, medicamentos, pastillas para dolor, ilegalmente. Y tuvo, a consecuencia de lo que hallaron, él se declaró culpable, tuvo que dejar su posición, básicamente perder su licencia, su carrera como juez, debido a mala conducta. Y fue de tal grado que muchos de los casos de los cuales él estuvo probando han tenido que reabrirlos, porque abogados contratados para reabrir casos diciendo, bueno, su entendimiento o su juicio estaba afectado por las drogas. Si no estuviera en drogas, quizás el caso del vecino hubiera ido en mi favor, un ejemplo. Así que por mala conducta perdió su posición. Así que eso nos trae a una pregunta que uno debe considerar en este tema de síndrome. Debe saber cómo o por qué personas exitosas caen. Personas que uno dice, esa persona fue líder, fue pastor, fue evangelista, fue presidente de una compañía. Sabemos la historia, aquellos quizás que no estuvieron para aquel entonces, pero en los años 90 quisieron quitar al presidente de Estados Unidos, al presidente Bill Clinton, por asuntos con Mónica Lewinsky. Y fue un escándalo, pero escándalo. Y la única razón por la cual él no fue quitado de su puesto es porque los de su partido estaban en control del Congreso, el Senado. Pero la Cámara de Representantes hizo el procedimiento, lo que se llama impeachment, y él salió culpable, con cargo. Claro, nunca lo procesaron porque, bueno, él sirvió su presidencia. Pero eso da un ejemplo de gente que tiene éxito, gente que llega a cierto prestigio, a cierta posición, que entonces caen. Y a eso con esa introducción vamos a mirar un poquito la historia. Alguien que me pueda contar en breves detalles la historia de David y Betsabé. Bueno, David estaba en su reinado ya, y un día fue al patio y Betsabé estaba en la terraza del lado, y él con sus ojos codició, y después de que sus ojos codiciaron su corazón y todo, la mandó llamar
Entonces le dice que se quede con él esa noche, duerme con ella queda embarazada. Entonces ella viene, ella lo hizo como no obliga, pero sí como obligada, porque él era el rey, sin querer queriendo, exacto, porque él era el rey. Entonces ella llega y le manda a decir que está embarazada, que está encinta, entonces ¿qué va a hacer? Y en esa noche, esos días, llega Urías, el esposo de ella, que era uno de los hombres principales en la guerra, un soldado pues de los mejores, fieles a David, porque era fiel a David, y esa noche viene donde el rey, y comen juntos, y el rey le dice que se vaya para su casa y que llegue a su esposa, como para tapar, pero él le dice que están los otros amigos de él en guerra, él no se va a ir a acostar a ir con su esposa, porque él tiene ética, moral, y porque él pensaba en sus compañeros, yo divirtiéndome y ellos en guerra. Y entonces no pudo hacer nada, hasta que Dios descubre su pecado con el profeta que viene y le dice que había un hombre que tenía muchas vacas y muchas riquezas, y que llega un hombre pobre y entonces le quita la ovejita. Entonces dice que ¿qué hacemos con ese hombre? No, que muera, dijo David. Dijo, pues ese hombre eres tú. Ese hombre un escándalo, eres tú. ¿verdad? Exacto. Y entonces él ya cae de rodillas, y la historia cuenta que el hijo nace muerto. Él manda a matar a Urías porque cometió asesinato, no solamente adulterio. Manda a matar a Urías allá en el campo de guerra. Con Urías mismo manda el decreto de que lo maten, y Urías ni siquiera lo abrió. Yo digo, es tan fiel que iba por el camino pudiendo abrirlo a ver. No lo abrió, lo llevó así lo entregó y así lo mataron. Entonces era doble agresión. Y ya, ahí después se pasa todo. Fue una historia bastante escandalosa, que una cosa daba lugar a otra cosa, y David básicamente se encontró patinando hacia atrás. Y cómo encubro esto, y bueno, trató una cosa, y trató otra cosa, y trató otra cosa. Y finalmente fue descubierto su pecado, y el Señor manda a alguien. Este encuentro que tiene David con Natán nos muestra que buenas personas pueden ir por mal camino. David no era un rey malo, pero sí cometió algunas cosas que no estaban a favor de lo que Dios quería. Hizo el censo. Y claro, si usted mira 1 Samuel capítulo 12, yo creo que es el verso primero o el segundo, dice que los tiempos que los reyes van de guerra. El 11. 11.1. 11.1. David se quedó en la casa. En los tiempos donde los reyes se supone que estuvieran en guerra, en batallas, o sea, en el tiempo que él se suponía que estuviera haciendo su labor, él se descuidó. Y una enseñanza para nosotros como líderes es mantener con honestidad nuestras vidas en oración, en búsqueda de Dios, para evitar lo que es algo que es como el resbalar. En inglés se dice slippery slope, que uno va resbalando. En California había un lugar y fue una formación natural, una piedra. Un resbaladero. Que sí, servía como un resbaladero. Tenía, el agua bajaba así y era liso, como esto. Y usted se iba arriba y se echaba un poquito al frente, y cuidado, se iba, como decimos allá en el campo, de sopetón, o sea, de golpe caías al agua, y era algo rápido. El proceso para nosotros como líderes comienza en evitar esos momentos. Y si somos honestos, cada uno de nosotros hemos entrado en momentos en nuestra vida donde nos creemos el fuerte, donde nos sobreconfiamos y nos sentimos indestructibles. Y eso era una de las cosas que
David estaba experimentando. Y cuando eso sucede a gente buena, cosas malas surgen y vienen como consecuencias. Una de las cosas para aprender en cuanto a eso es que nosotros no somos ajenos a los casos de falla ética. Si nosotros fíjate, en muchos círculos eclesiásticos, cuando un evangelista o un pastor o un líder cae, es como que hay fiesta. Y vamos a agarrarlo y vamos a hacer un asado con el reverendo o la reverenda fulana de tal. Y vamos a partirlo en pedacitos y vamos a entretenernos porque se creían la gran cosa y cayeron. Y muchas veces decimos, bien que le pase, ¿verdad? No sabiendo que eso mismo nos puede pasar a nosotros. Y la Biblia dice, creo que es en 1 Corintios, creo que es 10, quizás el verso 12, no me acuerdo si es ese pasaje, no lo tengo aquí. Dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Nosotros no nos gozamos cuando alguien cae. Eso va a ser un tema más adelante, porque vamos a estar visitando el tema de la restauración. Porque como iglesia, como líderes, queremos ver cómo restauramos líderes. Porque los líderes fallamos. Y a veces la falla es algo sencillo, a veces es algo un poco más complicado, como en el caso de David. Pero aún cuando hay arrepentimiento genuino, hay que ver cómo se restaura a la persona. Y yo creo que como líderes es bien importante que nosotros tengamos, digamos, no una doctrina, algunas estipulaciones o enseñanzas con respecto a la Biblia y qué dice la Biblia, o guianza que nos pueda ayudar a tener un buen entendimiento sobre qué hacer. Fíjense, en el caso de David, él era capaz de discernir lo bueno y lo malo. Eso no era que faltó entendimiento. Y la respuesta lo vemos cuando reaccionó. Está el profeta, le dice, mira, vino uno, tenía un montón, y le quitó al que solamente tenía uno. Y David se escandaliza. Paguen con la muerte, que paguen. Wow. Imagínense que eso nos pasara a nosotros. Ay, Dios mío. ¿Qué vamos a aprender? Que él tenía la oportunidad de resistir. Que David entendía una acción injusta o ilegítima tendría como consecuencia un castigo. David sabía algo iba a pasar, pero era como que ya estaba en ese deslice. Y dice, bueno, yo tengo que arreglar esto. Y tengo que arreglarlo. Y seguía, eso no me funcionó, tengo que seguir arreglando y tratando. Y fíjense cuántas veces nosotros como líderes a veces fallamos en cosas de carácter y tratamos de arreglar una cosa mala, ¿con qué? Con algo peor. Y cuando venimos a dar cuenta estamos como que patinando detrás. Ay, ¿qué yo he hecho? ¿Qué yo he hecho? Señor, ayúdame. Pero eso nos ha pasado. Yo me he encontrado en situaciones, el ejemplo mejor quizás, cuando empezamos una iglesia aquí en Knoxville hace 20 años atrás. Y llegamos y wow, huevo en la cara cuando falló y nos dice, ay, ¿qué pasó? ¿Qué yo hice? ¿Por qué esto no funcionó? Y cómo uno puede tratar de arreglar las cosas, haciendo las cosas en vez de mejorar, empeorar. Creo que es bien importante entre líderes, mientras nos vamos conociendo como líderes en Cristo, y claro, yo como su pastor, de cuando nos encontramos en una situación donde estamos patinando, donde la inmoralidad está frente a nosotros, sea la que sea. Inmoralidad puede ser una de varias cosas. Decir, ok, pastor, vamos a tener un tiempo de conversar para que entonces podamos. Y ese es el mejor proceso. Pero si no se llega así, pues entonces se trata de arreglar después que pasan las cosas. Un análisis del caso de falla ética de David nos ayuda a entender mejor el síndrome de Betsabé. El éxito que David obtuvo hizo que él perdiera su enfoque. Nosotros, usted y yo como líder, podemos tener éxito en
X o Y aspecto de nuestro ministerio o de nuestro llamado. Y entonces recostarnos y pensar, bueno, me fue bien por una temporada, ahora voy a descansar. Voy a echarme hacia atrás. Como pastor, digamos, un sermón sale lo más tremendo y Dios se mueve. Pues, ¿cuál es la tentación la semana próxima? No me preparo tanto. No me preparo. Yo estoy ungido. Yo, como diría en inglés, I bring it. O sea, de Dios. Y quizás Dios se mueva ese día, entonces ¿qué pasa? Menos las próximas semanas. Y menos. Entonces de repente, ¡boom! Chocar con la pared. Y entonces uno dice, ¿cómo comienzo a arreglar las cosas? Por eso digo, inmoralidad no necesariamente tiene que ser algo que nosotros llamamos extremado. Puede ser para mí algo diferente que sea para usted. Pero el fin siendo separación de Dios, distanciamiento de Dios en mi relación con el Señor. Aparentemente ese éxito de David, que fue sin precedentes, si usted, la bandera de Israel tiene una estrella. ¿Y cómo se le refiere a esa estrella? La estrella de David. La estrella de David. Todavía hablamos de David. David es un personaje especial en la historia de Israel, pero también tuvo sus momentos que sucumbió. Y yo creo que el síndrome tiene que ver con el dormirse. Él se durmió en los laureles, se desenfocó y se desocupó de su responsabilidad. Se desenfocó y dijo, esta ya no es mi responsabilidad, la voy a delegar. Como líderes, nosotros tenemos algunas cosas que podemos delegar enseñándole a la persona poco a poco. Hay otras cosas que al final del día caen sobre nosotros. Por ejemplo, hermana Caroline, y de hecho, si usted conoce de un buen ayudante o una buena ayudante, ella está interesada en hablar con ellos. Pero digamos, todo está bien y trae un ayudante y esa persona entonces hace algo que refleje mal sobre su persona. Si ella dice, bueno, yo voy a poner a esta persona y va a dar clases por 6 meses y yo no voy a aparecerme a la clase de niños y yo confío en ellos y nunca voy a saber si están enseñando el material bien, si están enseñando el material que yo les dije que enseñara, y comienza ella a mirar algunas diferentes, no, tranquilo, eso tiene un estilo diferente, pero algo dentro de ella como que comienza, ve el domingo, supervisa, observa, inquiere y dice, no, está bien. ¿Qué puede pasar? Entonces uno dice, si los niños son mi responsabilidad, no voy a hacer que voy a estar respirando aquí encima de la persona, donde nunca delegue, pero hay cosas que uno como líder de esa área, uno dice, tengo que tener el celo de Jehová por esta área. Yo sé que la hermana Jenny ha expresado en varias ocasiones, y si alguien quiere dirigir una obra como la persona principal, ella está abierta a sus ideas. Pero ella me ha dicho, no encontrar una persona que haga la persona principal conforme a como el deseo y la pasión que ella tiene para ese personaje. Pues entonces dice, pues entonces lo hago yo. Hay cosas que dentro de ese grupo ella ha delegado, pero hay otras cosas que dice, no, esto lo tengo que hacer yo. La calidad, la presentación, si funcionó, gloria a Dios, y si se vio mal, pobrecita yo. Eso uno dice, ok, pues entonces tengo que esmerarme y hacer lo mejor posible, y mirar cómo mejorar las cosas, porque cae bajo mi responsabilidad. Uno no puede dormirse en los laureles del pasado. Puede tener unos momentos exitosos, y entonces mirar hacia atrás y decir, bueno, ya yo lo alcancé. Y fíjense, Pablo nos exhortó, dice, no es que yo lo haya alcanzado todo, sino que prosigo. Su actitud era, yo he hecho muchas cosas, pero ¿cuánto me falta? Esa debe ser nuestra actitud. Como pastores, ok, tenemos un grupo de líderes, tenemos un programa de niños, tenemos obra, pero
Pero no, hay que ir a más, hay que buscar y procurar excelencia y trabajar para el Señor con pasión, con amor, con celo de Dios. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado de no abandonar, porque puede algo llegar de repente y nos encontramos en el lugar equivocado. Fíjense la posición de David. Podemos decir que el éxito catapultó, o sea, o lanzó a David a una posición privilegiada. Cuando nosotros sentimos que estamos en una posición privilegiada, nosotros nos acomodamos. No hay cosa más rica que uno llegar a una tienda de muebles finos y que haya un sitio que usted lo mira y se sienta y se recuesta y un asiento reclinable o una cama Tempur-Pedic o algo que usted se siente ahí, relajado. Ese es el peligro más grande para nosotros como líderes, que pensar que donde estamos y nos acomodamos. Todo está bien, está cómodo y disfrutamos el éxito. Dios no está en contra del éxito, pero sí Dios está interesado en cómo el éxito nos afecta a nosotros. Y eso es algo que como líder tenemos que constantemente mirar y observar cómo esto que hicimos bien nos fue bien. Pero ok, bien, ahora lo próximo, pues vamos a ver cómo hacemos lo mejor para este proyecto, para ese servicio. El servicio de resurrección estuvo muy bueno. Pues el próximo servicio, digamos, especial es el 28 de diciembre de misiones. Pues porque el de resurrección salió bien, pues dices, pues todo salió bien, pero pues entonces no planifiquemos. Entonces no procuremos la excelencia, no podemos descansar y recostarnos en eso. Tenemos que procurar siempre la excelencia y mejorar. David, porque él tuvo una posición de éxito y de privilegio, fue que pudo entonces mirar a esta mujer que se estaba arreglando. Si él no es rey, él no está allí presente. Pero por la posición está la acomodación, está él relajado. Va a haber momentos en nuestra vida como líderes que nosotros podemos respirar, inclusive el respirar, recostarnos y descansar y decir, ay, qué rico. Ya terminé esta obra. Si uno gana mucho dinero, ganaba poco dinero, digamos, por ejemplo, la hermana Jenny, si él limpia 5 casas y de repente una semana le dan 7 casas, termina ella pero desbaratada por completo. Pero entonces dice, mucha lana yo hice esta semana, mucho dinero yo hice esta semana, la semana que viene yo no voy a trabajar. ¿Qué pasa? Se encuentra con la realidad que el dinero que extra de esa semana Ya se le fue la semana. ya se le fue. O sea, no le rindió. Hay diferentes aspectos en la vida que nosotros podemos aprender de esta historia y de este síndrome. El éxito dio a David control sobre muchos recursos y un sentido exagerado de su habilidad para manejar la situación. Él estaba en control. Él tenía a su mando miles de personas. Y él se aprovechó de esa posición. Se alineó Dios, la gracia de Dios lo puso en esa posición. Pero entonces, él se aprovechó de esa posición, de esa jerarquía, y comenzó a poner gente en posición para él beneficiarse. Ese es el colmo de un líder, que nosotros debemos como líderes, mi deseo como pastor es colocar personas en posiciones, en primer lugar porque tienen un llamado, ¿no? Y tienen la pasión por hacerlo. Pero mi deseo es de conseguirles, si es los libros, si los materiales, algo que pueda ayudar para que ese ministerio sea exitoso. Pero no es para el provecho de Melvin Colón.
Pero hay pastorados, hay evangelistas, hay líderes que tienen personas en posición meramente para ellos beneficiarse. Y eso no es el liderazgo que presenta la palabra de Dios. Es el modelo que muchas veces presenta el mundo secular. Los eventos de la historia de la caída de David muestran que él tenía a su disposición una gran cantidad de recursos para cometer el pecado y para encubrirlo. Debido a que se disponía de esos recursos, David pudo traer a Betsabé al palacio, acostarse con ella, enviarla de regreso a su casa, luego implementar un plan para que Urías muriera en batalla. Él nunca podría haber hecho eso si él no estaba en esa posición. Hay cosas que nosotros, por la posición que Dios nos pone en liderazgo, que fácilmente podríamos aprovecharnos de ella, porque están ahí, están a nuestra disposición. Y nosotros estamos en la mejor posición carnal para aprovecharnos de esa posición. Una de las cosas que hablan de los consejeros, por ejemplo en mi caso como pastor, es no dar consejería en un cuarto solo, a menos que tenga una ventana o la puerta abierta, algún sitio de acceso para que esa persona proteja la confidencialidad, pero también proteja la reputación del pastor y del feligrés o del líder. Varias personas me han hablado a través de los años de pastores que han ido a visitar damas en su casa y se han sentado en su sala y han hecho, no han hecho nada malo, digamos, y yo me he quedado, pero ¿cómo es posible? Porque a veces uno está en una posición que puede aprovecharse de la situación, puede aprovecharse de la vulnerabilidad de la persona, como uno que es aconsejado, y muchas veces los secretos de la persona. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pongamos unas velitas, ¿verdad? Y tengamos comunión, ¿verdad? No, estoy hablando en forma de broma, ¿no? O sea, pero en serio, hay gente que tienen esa agenda. Y quizás no al principio tuvieron esa mentalidad. O sea, no creo que fue la mentalidad de David, hoy yo voy a pecar con Betsabé. Hoy va a caer esta mujer y voy a planificar traerla al palacio y me voy a acostar con ella y voy a matar al esposo. Esos no fueron todos sus pensamientos. Eso también nos muestra lo del deslice. Cuando nosotros empezamos a deslizar, no se sabe dónde para la caravana, dónde es que se detiene la camioneta, porque el impulso es fuerte. Y cuando ya estamos en la enredada, en el asunto, es mucho más difícil que uno decirlo de antemano y decir, espérate, yo me siento incómodo con esta situación. Yo me siento incómoda con esta situación. Hay algo dentro de mí que como que me dice, no vaya, no llame, no visite o no trabaje con fulana o fulano de tal. En este proyecto, en esta obra. O esta persona hay como un espíritu diferente. Algo está pasando. Entonces tenemos que estar en oración y en vigilia con el Señor para que el Señor nos dé esa capacidad y el entendimiento. Porque cada uno de nosotros estamos en una posición de autoridad y de privilegio. ¿Cómo vamos a tratar esa situación de privilegio? Yo tengo una tarjeta de crédito de Parkwest Church. A mí, nadie está encima de mí, del pastor hacia abajo, ¿para qué gastaste esto? ¿Por qué hiciste aquello? No está a ese nivel. Entonces, ¿dónde está lo que podría tentar al pastor? Bueno, cuando vayas a almorzar hoy, paga con una tarjeta y le dices que estuviste ministrando. O le dices, o si no te preguntan, no digas nada. Es una posición de privilegio. Y cuando tenemos esa posición de privilegio, cada uno de nosotros tenemos ese potencial, dependiendo de lo que está
inquieto en nosotros. Digamos, por ejemplo, la persona, en este caso la hermana Liz, que esté a cargo de los juveniles, está en una posición de privilegio con juveniles. Sabemos, inclusive en familia mía lejana, son bromas, son bastante cercanos, que han tenido problemas de educadores con adolescentes en la escuela y han tenido que estar en la prisión por eso, porque ha habido conducta inapropiada, posición de privilegio, posición de vulnerabilidad, de inocencia de la persona, donde el adulto se aprovecha. Eso quizás usted y yo digamos hoy, ¡uy! ¡Uy! ¡Qué asco! Pero qué cosas para nosotros, quizás no sea lo que dé asco para una persona, pero quizás para la otra persona dirá, yo no haría eso. Cada uno de nosotros podemos caer con este síndrome de Betsabé, dependiendo de lo que está pasando en nuestro corazón. Cada uno de nosotros estamos en una situación de privilegio. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con nuestra posición de privilegio? O sea, ¿cómo nosotros manejamos? ¿Cuál es mi moralidad? ¿Qué es lo que yo quiero establecer como líder? ¿Cómo yo quiero ser como persona? ¿Por qué cosas quiero ser conocido como líder? Conocida como líder. ¿Cuáles son las características? ¿Qué me caracteriza a mí como líder? O sea, ¿cuál es mi ética? ¿Dónde llega mi punto de quebranto? My breaking point. ¿Cuáles son las cosas que con la suficiente tensión cedo? Ustedes han escuchado la expresión que todo el mundo tiene un precio. ¿Qué haría usted si le ofrecen 10 millones de dólares? ¿Qué no haría? Nosotros como líderes debemos de procurar, me ofrezcan ese dinero o no, yo no voy a hacer esto. Se mejore mi posición de privilegio con una de aún mayor preeminencia, independientemente de eso, voy a seguir diciendo que no. Que tiene que haber una moralidad en nuestra vida, en nuestro corazón. Fíjense la historia de Daniel, el capítulo 1, que hemos leído y hemos hablado cada año cuando hablamos el ayuno de Daniel, que dice, y propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y no es el momento de hacer un estudio exhausto de por qué él dijo eso, pero él tenía ciertas reservas, ya sea por el estilo de preparación, o si él no sabía si la comida estaba siendo presentada a ídolos, y él no quería nada que ver con eso. Pero él dijo en su corazón, si mi posición se mejora, por fin, querían que los prepararan, ¿verdad? Eso era parte de la preparación para la elevación. Y él dijo, no, me rehúso contaminarme con esa comida, pase lo que pase. Y el ayudante, el encargado del rey, dice, chico, tú me odias, me van a matar a mí. ¿Qué van a decir? No. Pase lo que pase, pero yo no voy a comerla. O sea, él se rehusó. Cuando Nabucodonosor hizo la torre, ¿verdad? Y dicen, cuando escuchen la música, todo el mundo tiene que bajarse. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, Y ellos dijeron, Dios puede librarnos, Dios puede hacer algo. Pero si Él no lo hace, como quiera no vamos a doblarnos. Como quiera, aunque nos cueste la vida, como quiera no vamos a doblegarnos ante esa imagen. Una moralidad, una convicción profunda. Pero nosotros tenemos que ser realistas y hacer autoexaminación. ¿Qué situación, si me la ponen de frente, qué haría yo si nadie me viera? Y eso va al punto de la integridad nuestra como líder. Síndrome de Betsabé. Tenemos la oportunidad, pero Dios dice que no, entonces yo no voy a hacerlo. ¿Cómo evitar el síndrome de Betsabé? Yo creo que algunas cosas de esto
la cubrimos, pero la voy a dar, son 4 puntos, ¿cierto? El tiempo va pasando rápido. Yo luego les paso esta información también. El éxito en el liderazgo puede aislar al líder y hacerlo sentir que es superior a los demás. Eso no necesita mucha explicación, ¿verdad? Nosotros podemos creernos la última Pepsi-Cola en el desierto. Y podemos decir, tú te caíste, pero yo no me caigo. Tú resbalaste con esa tentación, yo no resbalo. Y mañana, ¡pum!, caemos de cara. Y la vergüenza nuestra, aunque nadie se entere, porque Dios es misericordioso, que no nos saca las cuentas ahí en la cara a todo el mundo. Él es misericordioso. Sí, a veces algunas cosas traen consecuencias públicas y reprensión de Dios, pero Dios es más que misericordioso. Pero tenemos que tener eso en mente. Para evitar este problema, el líder debe asegurarse que, sin importar cuán lejos haya llegado en su liderazgo, siempre debe haber alguien a quien dar cuentas. Siempre debe haber alguien que nosotros tenemos que nos ayude a mantener en check, que nos ayude a mantenernos como que, mira qué onda, qué está pasando. Alguien que esté cercano a nosotros. Fíjense, si miramos a Natán, no se habla de él en todo el proceso de pecado de David. Pero no significa que Natán no lo haya advertido anteriormente. No significa que Natán no le haya dicho algo a David. Si él tenía esa cercanía con David, lo más probable es que le habrá dado algún consejo en algún momento dado. O sea, eso no lo dice la Biblia, hermano. Pero uno puede pensar que una persona, un profeta, tuviera varios encuentros con el rey. Eso lo más probable podía servir como consejero. Así que nosotros, como líderes, tenemos que autoexaminarnos. Tenemos que evaluarnos y decir, yo estoy perdiendo pasión por esto, o estoy luchando y no quiero hacerlo más. O estoy aprovechándome de una situación o de una persona. Debe haber red flags, o sea, unas banderitas rojas que se levantan. Peligro, peligro, no pases por aquí. Y eso muchas veces es el pastor, a veces es un hermano o una hermana en la fe que nos conoce y que saben cuando estamos comenzando a resbalar. Entonces es bien importante desarrollar esa relación personal. El punto número 2, yo sé que son varios puntos que he mencionado, pero el punto número 2 es, no importa el nivel de éxito alcanzado o la habilidad para delegar que se tenga, el líder sigue siendo responsable, el responsable último de la tarea y de su llamado. En otras palabras, no debe distraerse con otros asuntos. Más fácil dicho que hecho. Porque la vida es ocupada, la vida se mantiene, vida uno viviendo y poniendo pan sobre la mesa, criando los hijos, haciendo todo un sinnúmero de cosas responsables en la iglesia. Tengo que preparar un estudio bíblico, tengo que llamar a fulano porque no vino a la iglesia, tengo que aconsejar, tengo que hacer algo para hacer, y cuando venimos a ver, la calidad muchas veces comienza a descender y comienza a bajar, y comenzamos a, como David, a estar en la terraza cuando deberíamos estar haciendo guerra. Eso es un sermón, hermano. Ay, Dios mío. El abandonar la responsabilidad debe resultar en la pérdida del enfoque apropiado para cumplir con la misión. Perder de vista, las responsabilidades lleva al líder a ocupar su mente en otras cosas que a lo largo pueden debilitarlo y alejarlo de Dios, quien lo llamó. Eso es lo que hace la distracción. Satanás muchas veces lanza cosas no para tumbarnos, simplemente lo hace para distraernos, porque él tiene algo mucho más grande
adelante. Nos da una cachetada. Y como que, ¿qué pasó? Y comenzamos a bajar la guardia. Y entonces caemos. Muchas veces nos quedamos más tiempo de lo que nosotros anticipábamos. Número 3, el acceso a los lugares de privilegio es una bendición que el líder debe usar para hacer mejor la tarea y no para beneficio o entretenimiento propio. O sea, nosotros tenemos autoridad, y hablamos de autoridad espiritual, ¿verdad? Que es algo delegado de parte del Señor. Pero no tomamos nuestra posición o nuestra autoridad como que es supremo, sino que es dada de parte de Dios. Y lo guardamos con celo. Guardamos esa posición con celo del Señor. El número 4 es el éxito en el liderazgo es fruto de la bendición de Dios, pero no es garantía de comunión con Dios. Eso es un tema muy abarcador. Fíjense, nosotros cuando vamos creciendo en el Evangelio, muchas veces somos impresionados por la gente o por su talento, con su don, cómo Dios los usa. Usted puede ir y un profeta o una profetisa puede darle un mensaje que es de Dios y es de Dios. Y esa persona ser la persona más odiosa, más arrogante en su hogar. Y quizás hasta le da al esposo o a la esposa. O está siendo infiel al esposo o a la esposa. So, nunca equivoquemos la unción con carácter. Son dos cosas completamente diferentes. Nosotros hemos tenido transición aquí de ministerios y de ministros, y ha habido personas que se han ido por diferentes razones. Hubo muchos años atrás, el pastor sacó a alguien porque estaba con alguien de la iglesia. Y esa persona estaba ejerciendo su ministerio. Por otro lado, ha habido personas que usted, cuando se va, usted dice, wow, qué lástima. Porque esa persona quizás no ha sido la mejor persona en términos de que usted ve, la unción le sale hasta por los poros. No. Pero su caminar con Dios y su integridad, donde han sido intachables, a esas personas es que uno tiene que recurrir más y examinar la vida. Un día estábamos hablando otro de los pastores y dijimos acerca del pastor que dijo algo, y yo le digo, bueno, para asegurarte que él quiso decirte lo que tú entendiste, pregúntale otra vez. Puede ser que haya cambiado de parecer. Yo digo, ahora, si él te dice lo mismo 2 veces corridos, pues entonces es válido. No porque el pastor sea mentiroso. Tiene un sinnúmero de cosas en la mente. O quizás en el momento dice, pues, hagámoslo de esta manera. Pero quizás a la semana está pensando, ¿por qué no lo hicimos así? Yo le digo, trata de encontrar un mensaje consistente, repetitivo, para que entonces esté seguro de que el lunes dijo esto, pero también el viernes dijo, no, esto es lo mejor, para ayudarlos a él, pero también ayudarnos como iglesia. Es una persona de integridad, ha sido fiel a su esposa. Quizás no es la persona que grita más, quizás no es la persona que esté de mayor alboroto en el púlpito, pero algo estoy seguro, él camina con el Señor. Él vive lo que dice y dice lo que vive. Y a eso es que uno debe, eso es uno de mis aspectos en términos de modelo, de seguir, de que lo que yo pueda decir lo viva y que yo viva lo que digo. Y nosotros como líderes, la gente debe encontrar en nosotros esa consistencia. No somos perfectos, hermano.
Yo he metido las patas en más de una ocasión. Y aquí hay gente que yo he tenido que ir a disculparme a ellos, decir, perdón, fallé. O te fallé en esto y esto y lo otro. O sea, eso no es algo que nosotros estamos libres de hacer. Pero cuando tenemos un caminar constante con Dios, entonces la gente no, yo puedo trabajar con esta persona. Pero nunca confundamos el fruto de esa unción o fruto de la bendición de Dios con que la persona tiene comunión con Dios. Hay un riesgo muy grande cuando el líder se siente satisfecho y orgulloso por los logros obtenidos y piensa que los resultados son por esfuerzo propio. Olvídese no es con fuerza ni espada, sino con el Santo Espíritu de Melvin, ¿verdad? Es un caminar peligroso. Pero hay gente en el cuerpo de Cristo. Yo he estado en la iglesia desde pequeño y yo he visto muchas cosas que uno se queda, wow, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? No soy impresionado por gente si habla mucha lengua, si profetizan, si lo que profetizan sale. No me impresiona porque Dios no es loco y Él sabe el futuro. No lo atribuyo a cosas diabólicas. Pero una cosa es Dios use a alguien y otra cosa es que esa persona viva conforme a la palabra de Dios. Son dos cosas bien diferentes. Y no es para usted, dice, cada vez que usted ve a alguien profetizando, dice, ¿cómo vivirá? En la casa, sabrá. Parásito insoportable. No es para que andemos con eso, porque es arrogancia. Claro. Entonces, ahí tenemos peores problemas, ¿no? Es bien importante que nosotros entendamos eso. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Eso está en Proverbios 16, verso 18. Por lo tanto, el líder cristiano debe buscar cultivar la humildad y dar reconocimiento a Dios en todos sus caminos para evitar el orgullo, el cual abre la puerta a la falla ética. Uno de mis pasajes favoritos, y en la consejería yo lo uso frecuentemente, y es Proverbios 3, creo que es el verso 5 y 6. Y ese es el verso que estaba hablando la hermana ya. ¿Quién sabe cómo dice? Fíate de Jehová todo tu corazón. ¿Y no qué? No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará vuestras veredas. Trust in the Lord all your heart, lean on your understanding, acknowledge Him in all your ways, and He will direct your path. No sé mejor en inglés, porque doy más en consejería en inglés. Pero en inglés o en español, chino, griego, hebreo, en el idioma que sea, tenemos que aprender a confiar en Dios y no en nuestra propia prudencia. Fíjate de Jehová de todo corazón. Ahí dice todo en como 3 ocasiones. Dice, no confía en ti mismo, sino reconócelo en todos tus caminos. Es bien importante que nosotros como líder cristiano cultivemos eso en nuestras vidas. Dice la Biblia en otro pasaje, creo que es en el Salmo 37, encomienda a Jehová tu camino y espera en Él y Él hará. Muchas veces lo pensamos es en términos de petición meramente. Para mí trasciende la petición. Lo primero es, yo estoy encomendando a Dios mi camino. Señor, dirígeme. Marca mis pasos. Marca mis pasos. Señor, y si hay una terraza de tentación, como David, Señor, mueve mi vista en otra dirección. Si hay algo que está atrayéndome, Señor, mueve mi corazón. David inclusive en unos salmos dijo, líbrame de los pecados que me son ocultos. Hay cosas en nuestra vida, hermanos, que muchas veces nosotros no entendemos y empezamos por la tangente, un desvío que se nos ocurre cuando miramos a ver, andamos en el palacio
con una mujer que no nos pertenece y con una agenda que Dios no aprobó. Y esa debe ser nuestra vida, todo lo contrario. Que las agendas que tenemos, los planes que tenemos, el liderazgo que ofrecemos a las personas que Dios ha puesto bajo nuestra autoridad, puedan vivir nuestro ejemplo. En conclusión, tengo mucho para decir y poco tiempo, hermanos, y quiero salir los próximos par de minutos. En conclusión, podemos decir que el síndrome de Betsabé describe el problema de la falla ética de liderazgo como un fenómeno de aislamiento, orgullo y separación de Dios que sufren algunos líderes debido al éxito que han obtenido. Si usted está teniendo éxito en X o Y área, gloria a Dios. Pero ten cuidado. Es una advertencia. El síndrome de Betsabé nos advierte. Si estás teniendo éxito, te sientes bien, te sientes cómodo, cuidadito. Vela. Porque Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Esos son los planes y propósitos del enemigo. Tengamos mucho cuidado con nuestras vidas en ese aspecto. Los materiales que vamos a... Tome uno y páselo. Y este es en inglés, para que practiquen el English. Hay unos aspectos. De hecho, el tema de este artículo es la falla ética de líderes exitosos. Y se desarrolla de una perspectiva secular. Pero le habla mucho al líder cristiano. Si usted no quiere leer mucho inglés, pero quiero que se lo lleve, porque en la página 270, quiero que usted lea esa página en particular. Bueno, empezando en la 269, donde dice success as in ethical failure. Es el éxito como preparándole la camita para el fracaso, básicamente, para lo que viene si uno no tiene cuidado. Y entonces en la página 270 dice el lado oscuro del éxito. O sea, el éxito puede ser bueno, pero también hay sus aspectos negativos. Y en la cajita aquí, en la página 270, Liz, aquí, 270, habla acerca de unos puntos de aspecto positivo y el aspecto negativo sobre lo que nosotros hablamos. Por ejemplo, aquí en el lado positivo de acceso privilegiado, posición, influencia, estatus, galardones, asociaciones. Hay algunas cosas positivas que vienen con el privilegio, pero también creencias infladas en la habilidad personal. Y yo quiero que ustedes lo tengan, que usted mire esa parte y lea, porque hay algunas cosas, quizás algunos términos no esté tan familiarizado con ellos, pero otros sí, que eso le puede dar para leer, para tener un mejor entendimiento sobre el artículo.